Bienvenidos a un video más de termodinámica. Hoy vamos a ver dos ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor la segunda ley de la termodinámica y la entropía. Primer ejemplo. Les voy a describir el esquema de nuestro primer problema para irlo entendiendo poco a poco. Aquí tengo un sistema que tiene un gas encerrado en una sección del sistema. El sistema es todo esto y que tiene dos círculos. Este círculo de acá y este círculo de acá. Cada círculo es un compartimiento. En este compartimiento tengo un gas que está restringido o limitado a moverse hasta este punto. Aquí tengo una barrera que impide que el gas pase a esta otra zona que tiene un vacío. Todo este sistema, aquí vemos el sistema, tiene una frontera que es aislante. La frontera, en este caso, es una frontera, digamos, gruesa. Estamos acostumbrados a ver la frontera como una simple línea. En este caso, vamos a suponer que es un sistema aislante, como podría ser poliestireno o podría ser alguna espuma. Todo esto que está rayado viene siendo el aislante. Y acá lo estoy remarcando, aislante. Y entonces nuestro sistema es nada más lo que tenemos acá. ¿Ok? Esto no debe confundirnos porque, les repito, a veces vemos la frontera como si fuera una sola línea. Aquí es mucho más ancha. Después de un sistema, lo que tenemos es el entorno. O sea, todo esto que está acá alrededor representa el entorno. El sistema más el entorno hacen lo que es el universo. Entre el sistema y el entorno hay una frontera, es esta. Es la aislante, sistema aislante. ¿Ok? Yo creo que con esto más o menos ya queda descrito nuestro problema. Ahora bien, miren, esto es lo que yo les había descrito. Ahora yo he removido la restricción, que puede ser, por ejemplo, una llave o una pared permeable o impermeable que estaba acá y que yo la quito. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ustedes creen que va a suceder? Exacto. Vamos a ver que el gas se expande tratando de ocupar todo el sistema. Ahora sí, ya tiene todo el sistema ocupado. Es exactamente lo que está acá, pero sin la restricción y por lo tanto ahora el gas ha ocupado todo nuestro sistema. Y de nuevo tenemos lo mismo: el entorno, el sistema, la frontera. Esto es aislante. Lo único que ha ocurrido es que hubo una expansión. Como les mencioné, el universo es igual al sistema más el entorno. Aquí tenemos nuestro sistema, es el entorno, y la frontera es un poco gruesa, tiene un material aislante que evita flujos de calor. Aquí pregunto, este proceso, cuando yo quité la restricción y tuvo una expansión abrupta, súbita, que hace que el gas ocupe todo el sistema, ¿tendríamos en ese caso proceso reversible o irreversible? Primera pregunta interesante, ¿verdad? Ahora, ¿el flujo de calor es hacia o desde el sistema? Hay que pensarle. La temperatura final, considerando un gas ideal, es mayor. La temperatura final va a ser mayor que la inicial, o la temperatura final va a ser igual a la inicial, o quizás la temperatura inicial es mayor a la temperatura final. ¿Cómo sería esta temperatura? Otra pregunta interesante.
También sabemos que por definición la entropía es el diferencial de S es igual al diferencial de QR partido por T. Esta R es aquí la que nos está metiendo ruido, porque esto quiere decir reversible. Y acá depende si nosotros tenemos un proceso reversible o irreversible. Si tenemos un proceso irreversible, entonces se puede calcular de ese cómo va a ser el cambio de entropía. Igual a 0, mayor que 0 o menor que 0. ¿Cuál es tu respuesta? ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, póngame un problema más difícil! En primer lugar, dijimos que nuestro sistema está aislado del entorno. Y entonces no hay ni un flujo de calor desde el sistema hacia el entorno o del entorno hacia el sistema. Por lo tanto, tenemos que el flujo de calor es igual a 0. Aquí lo vemos. El entorno no puede pasar calor ni el sistema puede transferir calor hacia el entorno porque tenemos un medio aislante entre ambos, actuando como una frontera que es aislante. Entonces no tenemos flujo de calor. Siguiente punto. ¿Existe trabajo? Hay una expansión. El gas fue de un compartimiento al otro, pero tenemos que no existe trabajo porque la expansión es en contra del vacío. ¿Qué quiere decir en contra del vacío? Pues la presión es igual a 0. La presión la hacen las partículas que golpean la superficie y a no existir partículas, entonces no hay ninguna presión que vencer y tenemos un trabajo de expansión en el interior del sistema igual a 0. La frontera no vemos que se mueva y que modifique al entorno. Eso es fijo. Todo sucede en el interior de nuestro sistema y en un lado tenemos 0. Trabajo igual a 0. Q igual a 0. Apliquemos la primera ley de la termodinámica. Esta ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía interna es igual al flujo de calor más el trabajo. Y todo esto es igual a 0, porque Q es igual a 0, W es igual a 0. Entonces, ¿cómo es el cambio de energía interna en este proceso que se está dando? Pues es igual a 0, porque esto es 0, 0, todo a 0. Entonces este cambio de energía interna es igual a 0. Ya tenemos calor igual a 0, trabajo igual a 0, cambio de energía interna igual a 0. En un gas ideal, la energía interna es función de la temperatura. Por lo tanto, la temperatura debe ser constante, ya que el cambio de energía interna es igual a 0, lo cual implica que no hay ninguna modificación en la energía interna. Esta permanece constante y en consecuencia el cambio de temperatura debe ser igual a 0, lo que significa que la temperatura es igual a una constante. El proceso vimos que es irreversible porque cuando yo quito la restricción, la expansión es abrupta, es súbita, de inmediato el gas va a ocupar todo el espacio. Entonces, pasamos de una situación I a una situación final donde ya está todo ocupado. El flujo de calor vimos que Q es igual a 0 porque tenemos un medio aislante y por otra parte sabemos que el cambio de entropía es igual a delta QR partido por T. Delta QR, R es para un proceso reversible. O sea, no podemos calcular la entropía para un proceso irreversible. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Lo que sí sabemos es de que la entropía es una función de estado y que por lo tanto a la entropía no le importa la trayectoria que se haya seguido
para poder ir del punto I al punto F. Para poder tener una aproximación de esta trayectoria, podemos trazar una trayectoria reversible y hallar el cambio de entropía entre el I y F. Y ese cambio de entropía entre I y F que calculemos para un proceso reversible sería el mismo para el proceso irreversible, porque es una función de estado y a la entropía no le importa la trayectoria que se haya tomado para ir del punto I al punto F. Vamos a calcular el cambio de entropía para una curva isotérmica, ya que tenemos la temperatura constante. Entonces nos convendría hallar el cambio de entropía entre el punto inicial y el punto final utilizando una trayectoria de t constante. Si logramos hacer eso, entonces ese mismo cambio de entropía va a ser igual al cambio de entropía para la trayectoria irreversible. Una forma de calcular el cambio de entropía entre el punto I y el punto F, o entre el punto inicial y el punto final, aquí vemos que hay un incremento en volumen, es haciendo el cálculo a lo largo de una trayectoria isotérmica en un diagrama presión-volumen. ¿Por qué podemos decir que es una presión isotérmica? Porque ya vimos que la temperatura es constante, o sea que la temperatura inicial es igual a la temperatura final, lo cual quiere decir que tenemos una temperatura constante. El cambio de entropía es igual a una función de la temperatura, y esto es igual a 0 porque la temperatura es constante. La primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de entropía es igual al calor más W, y esto es igual a 0 porque no hay cambio de temperatura. Aquí lo vimos, temperatura igual a 0. Ahora, de aquí, como delta U es igual a 0, entonces Q es igual a menos W. Vamos a ponerle el símbolo que falta acá, menos W. Entonces, por otra parte, también sabemos que delta W es igual a menos P de B. W es igual a la integral de menos P de B. P, si utilizamos el modelo del gas ideal, que es igual a PB igual a nRT, pues podemos resolver para la presión y nos va a quedar que la presión es igual a nRT partido por el volumen. Aquí ya lo estoy reagrupando para tener la integral de dB partido por el volumen. Pues bien, esta integral es igual al logaritmo natural de B2 partido por B1. Todo este término está multiplicado por nRT. Aquí tenemos de nuevo el signo negativo, que está nRT, logaritmo natural de B2 partido por B1. Pero el calor es igual a menos delta W. Así que, como hay un signo también negativo involucrado acá que no lo habíamos metido, le tenemos que cambiar el signo este signo afecta a esto, a este, y se vuelve positivo. Entonces el calor reversible es igual a nRT logaritmo natural de B2 partido por B1. Y ya tenemos el calor o el flujo de calor reversible en este proceso. Con este valor podemos ahora calcular el cambio de entropía. Esto gracias a que tenemos a la entropía como una función de estado. El cambio de entropía es entonces QR partido por T, donde QR es igual a NR por T, logaritmo natural de B2 partido por B1. Aquí no aparece la T porque ya se canceló con la T que va abajo. Este es el cambio de entropía de nuestro sistema. Aquí lo vemos. Cambio de entropía del sistema es igual a NR logaritmo natural de B2 en B1, que es prácticamente lo mismo que está acá arriba, solo que ahora esto es el cambio de entropía para el sistema.
Y recuerden, tenía que existir un cambio de entropía, porque en todo proceso irreversible hay un cambio de entropía. Solamente en los procesos reversibles tenemos un cambio de entropía igual a 0. Pero aquí, evidentemente, la expansión se hizo abrupta y súbita y por lo tanto tiene que haber un incremento en la entropía del sistema. ¿Por qué? Porque hay un proceso irreversible. Por otra parte, la entropía del universo ya vimos que es igual a la entropía del sistema más el cambio de entropía en el entorno. No hubo ninguna modificación con el entorno. El cambio de entropía del universo va a ser igual al cambio de entropía de nuestro sistema. Y como este fue mayor que 0, entonces el cambio de entropía del universo va a ser igual a 0. Y aquí también lo podemos ver porque B2 sobre B1, el logaritmo natural de B2 sobre B1 multiplicado por NR me va a dar un valor positivo. Esto porque el B2 es mayor que B1. Así tenemos nuestro primer ejemplo que nos da una manera de entender mejor todos esos conceptos involucrados en la segunda ley de la termodinámica y en la entropía. Ahora pasemos a un segundo ejemplo. En este ejemplo tenemos un objeto que está a 500 Kelvin y otro objeto más frío que está a 300 Kelvin. Aquí aparece un flujo de calor QH y el mismo calor de QH se ingresa o se desperdicia en nuestra fuente fría. Todo se desperdicia. Nuestro objeto puede ser una varilla de cobre que tiene una distribución de temperatura. Aquí la podemos ver. El flujo de calor al pasar por esta varilla no le ocasiona ningún cambio de estado. No hay cambios en la temperatura o en la energía interna o térmica del material. El material permanece tal cual y fluye calor QH, que es igual a 8000 joules, a través de él y se va hasta la fuente fría. Es como si fuera un canal o un tubo donde fluye agua y no nada más pasa de un lado a otro. Y nos preguntamos, ¿cuál es el cambio de entropía en el objeto caliente? Aquí. ¿Cuál es el cambio de entropía en el objeto frío? Aquí. ¿Cuál es el cambio de entropía en la barra? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Sí? En el objeto caliente, el cambio de entropía es menos 8000 joules partido por 500 Kelvin. Esos 500 Kelvin es prácticamente constante porque siempre consideramos que el objeto caliente o el objeto frío son inmensamente grandes y un pequeño flujo de calor no le va a hacer nada. Podríamos considerarlo como el océano. Si calentamos una parte del océano o la enfriamos, al final el océano global no va a sentir ese cambio de temperatura, no le va a cambiar la temperatura de manera significativa. Entonces, estos objetos prácticamente cuando tú les quitas calor o les ingresas calor, no cambian su temperatura. Entonces, esta temperatura es constante en 500 Kelvin. Y esto es lo que le quitamos de menos 8000 joules. Lo que significa el signo negativo es que el calor está saliendo del objeto, en este caso, el más caliente. Por el otro lado, en el objeto frío, tenemos que otra vez los 8000 joules están ingresando al objeto frío, el cual se encuentra a 300 Kelvin, y esto nos da un valor de 26.7 joules sobre Kelvin. Aquí no sé si les mencioné, pero la división de los 8000 entre 500 da menos 16 joules sobre Kelvin. Tenemos ahora ya resuelto parcialmente el problema. En el objeto caliente el cambio de entropía es de menos 16 joules sobre Kelvin y en el objeto frío es de 26.7 joules sobre Kelvin. La barra no tiene cambios, como mencioné, neto de energía térmica o algún cambio de temperatura. Su estado termodinámico no cambia, sirve únicamente como un tubo donde fluye, un canal donde fluye el calor de un punto a otro.
Esto no va en contra de la segunda ley de termodinámica, porque simplemente estamos desperdiciando todo el calor de un punto a otro. En este caso, delta S es igual a 0. Entonces, el cambio neto de la entropía del universo es el delta S1 más delta S2 más delta S de la barra, donde tenemos delta S1 más delta S2, los cambios de entropía en el objeto caliente y el objeto frío. En un caso tenemos es 26.7 menos 16 más 0. Esto da 10.7 positivo. Da positivo porque como tenemos un proceso que es irreversible, pues el flujo de calor de inmediato se dio. Apenas ponemos en contacto la barra con los objetos, hay una transferencia de calor que no es nada reversible. Todos los procesos naturales son irreversibles y entonces da un valor positivo indicando que la entropía del universo incrementa. Y aquí lo tenemos de nuevo. Incrementó en 10.7 joules sobre Kelvin. Espero que con esto hayan quedado claros los conceptos de la segunda ley de termodinámica y también el concepto de la entropía. Espero que haya sido de mucho provecho. Nos vemos en el siguiente video.